Fue campeón de liga, figura del Atlante, y enfrentó a Lionel Messi en el Mundial de Clubes 2009. Llegó a la selección mexicana y lo fichó el América como una promesa millonaria. Parecía que nada podía frenarlo. Pero todo cambió. Su historia tomó un giro que nadie vio venir, y su carrera terminó sumida en el más profundo olvido. Este es el descenso inesperado de Cristian el Hobbit Bermúdez, y lo que estás por ver te dejará impactado. Cristian de Jesús Bermúdez Gutiérrez nació el 26 de abril de 1987 en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por el esfuerzo y el apoyo incondicional de su familia. En su casa, el fútbol no era solo un juego, era una pasión compartida. Sus padres, conscientes de las dificultades económicas, hicieron lo posible para que Cristian pudiera entrenar, comprar sus tachones, asistir a los partidos. Medía apenas 1,60 metros, y aunque muchos lo veían con desconfianza por su estatura, él siempre se aferró a su sueño, vivir del fútbol. El apodo de Hobbit no solo fue por su tamaño, también tenía esa mezcla de ternura y coraje que lo hacía diferente. En las canchas del barrio, donde las piedras eran parte del terreno de juego y los balones duraban lo que aguantaran las patadas, Cristian destacaba. Tenía visión, rapidez y, sobre todo, una personalidad que no se dejaba achicar por nadie. El fútbol era su refugio, su forma de evadir la realidad, de olvidarse por un rato de la rutina dura de Neza. Con el tiempo, llegó a las fuerzas básicas del Atlante, un club que entonces apostaba fuerte por los jóvenes. En ese ambiente, el Hobbit empezó a demostrar que el tamaño no era un impedimento cuando se tenía talento. Tenía pase, tenía gambeta y una inteligencia dentro de la cancha que lo ponía siempre un paso adelante. A pesar de las miradas escépticas por su físico, se ganó su lugar a base de esfuerzo. En 2006, a los 19 años, debutó en Primera División con los Potros de Hierro. No pasó mucho tiempo para que se volviera figura. En una liga donde predominaba la fuerza y el juego físico, él se movía distinto. Era rápido, ligero, escurridizo. En 2007, apenas un año después de su debut, fue pieza clave para que Atlante se coronara campeón de la Apertura. Aquel equipo que recién se había mudado a Cancún encontró en el Hobbit a su referente ofensivo. Con sus desbordes, su claridad con el balón y esa energía que parecía inagotable, se ganó el cariño de la afición. En 2009, el equipo levantó la Conca Champions y jugó el Mundial de Clubes. Ahí, el Hobbit no solo representaba al Atlante, sino a todos los que alguna vez fueron subestimados por su físico. Jugó contra equipos de renombre y no desentonó. Fue un escaparate mundial. Se hablaba de que equipos como el Deportivo La Coruña y algunos clubes alemanes estaban interesados en él. Europa parecía estar al alcance. Entre 2008 y 2011 recibió llamados a la selección mexicana. Aunque no logró afianzarse como titular, estar en esa lista ya era un reconocimiento enorme. En un país donde la competencia es feroz, ser considerado para vestir la camiseta del Tri significaba que su talento no pasaba desapercibido. Y entonces llegó lo que para muchos era el premio máximo. América lo fichó en 2012. $3 millones pagaron por él. Era un fichaje bomba. El símbolo del Atlante campeón llegaba al club más grande y mediático del país. Las expectativas eran altísimas. Lo presentaron con todos los reflectores encima. Se hablaba de él como el futuro cerebro del equipo, el nuevo líder del mediocampo azul crema. Pero ahí comenzó el declive. En América, el Hobbit nunca pudo rendir como se esperaba. Desde el primer partido, la presión fue brutal. Cada pase fallado, cada mal partido, se convertía en tema de discusión en los medios. Las redes sociales lo criticaban sin piedad, lo llamaban sobrevalorado. Decían que su físico no daba para un club tan exigente. Lo que debía ser su consagración terminó siendo una pesadilla. En la cancha ya no se le veía igual. Esa alegría que mostraba en Atlante desapareció. Jugaba tenso, dudando, como si el peso de la camiseta le impidiera moverse. La afición perdió la paciencia. Los directivos también. Y sin mucho ruido, América decidió dejarlo ir. Después de eso, su carrera comenzó a desdibujarse. Pasó por Querétaro,
Jaguares y Puebla, equipos que no peleaban títulos, sino por mantenerse en primera. Ya no era protagonista, ya no sonaba para la selección. De ser una promesa nacional, se volvió un jugador más, intentando no desaparecer. Y entonces, en 2011, ocurrió algo que terminó de manchar su imagen. Dio positivo por clenbuterol durante una concentración con la selección. Fue un escándalo mediático. Junto a otros jugadores, su nombre apareció en todos los titulares. Aunque tiempo después se comprobó que la sustancia provenía de carne contaminada y fue absuelto, el daño ya estaba hecho. El estigma del dopaje quedó pegado a su historia como una sombra. Ese golpe fue duro, no solo para su carrera, sino para su autoestima, porque aunque la culpa no fue suya, el juicio mediático ya lo había condenado. Muchos lo señalaron como el ejemplo de un jugador que no pudo con la presión, que tuvo el talento, pero no la fortaleza mental para mantenerse en la cima. Así, el Hobbit pasó de ser el ídolo de Atlante, el campeón de liga, el que soñaba con Europa, a ser un futbolista que navegaba en la mediocridad, con más dudas que certezas, y con un futuro cada vez más incierto. Pero lo más duro aún estaba por llegar, la dura caída. Después del escándalo por dopaje, que aunque fue producto de carne contaminada, terminó afectando su imagen, el Hobbit intentó volver a empezar. Como tantas otras veces en su vida, se aferró al balón para seguir adelante. Cambió de clubes, buscó minutos, entrenó con la misma entrega de siempre. No era fácil. El peso de las críticas, de los rumores, de las oportunidades perdidas, lo acompañaba a cada paso, pero aún así, no se rindió. Quería recuperar lo que alguna vez tuvo: el respeto, el cariño de la gente, la alegría de jugar. Y justo cuando parecía que podía encontrar estabilidad, la vida le tenía guardado el golpe más duro. En agosto de 2016, mientras defendía los colores del Puebla, la policía lo detuvo. Una demanda por incumplimiento de pensión alimenticia lo llevó directamente al reclusorio norte. La deuda acumulada era de 3,6 millones de pesos. El país entero se enteró. La noticia invadió noticieros, redes, programas deportivos. No era solo un exfutbolista exitoso teniendo problemas legales. Era el Hobbit Bermúdez, el ídolo que alguna vez brilló con Atlante y que ahora estaba tras las rejas. Pasó 14 días en prisión. Aunque algunos internos lo trataron con respeto e incluso admiración, el golpe social fue brutal. Afuera, su imagen se derrumbaba. Lo mostraban en las portadas esposado, con la mirada baja, convertido en un símbolo de caída. Su historia ya no era la del chico que venció los prejuicios. Ahora era la del futbolista que terminó en la cárcel. En entrevistas posteriores, él mismo confesó que el miedo lo paralizó al principio. No sabía qué esperar. Estaba rodeado de personas que vivían realidades completamente distintas a la suya. Pero una vez más, el fútbol apareció como salvación. Los internos lo invitaron a jugar torneos dentro del penal. Le pedían autógrafos, saludos para sus familias. Le recordaban lo que fue, lo que aún representaba para muchos. En medio de ese infierno, encontró humanidad. Después de negociar con su exesposa y llegar a un acuerdo de pago, fue liberado. Salió del reclusorio, pero no del juicio público. Su reputación estaba hecha pedazos. Aunque volvió a las canchas, nada volvió a ser igual. Las miradas ya no eran las mismas. El respeto que alguna vez generó se había transformado en duda y lástima. En 2017, su carrera dio otro paso hacia abajo. Descendió a la Liga de Ascenso. Ya no jugaba finales, ni levantaba trofeos. Sus partidos eran en estadios casi vacíos, con poca atención, sin la gloria de otros tiempos. Lo que alguna vez fue una promesa, ahora era un recuerdo. Y aunque seguía luchando, cada vez le costaba más sostenerse. Parecía haber tocado fondo, pero como en toda historia dolorosa, todavía quedaba más por contar. Intentos de volver a ser. Después de salir de prisión, Cristian Bermúdez no bajó los brazos. Sabía que su nombre ya no imponía respeto, que su imagen estaba manchada y que muchos lo daban por acabado. Pero como desde chico,
se aferró al fútbol con uñas y dientes. Su refugio de toda la vida seguía ahí, y él decidió no soltarlo. Fue el Atlante, el club que lo vio nacer, el que le dio una nueva oportunidad. Volver ahí no era solo una decisión deportiva, era cerrar un ciclo, era enfrentarse al pasado y tratar de sanar con lo único que le quedaba, el balón. Ya no tenía la explosión de antes ni la proyección internacional, pero su amor por el juego seguía intacto. Más maduro, más golpeado, pero con el mismo fuego interno. En los vestidores se convirtió en voz de experiencia. En la cancha, aunque no siempre titular, aportaba con inteligencia y garra. No buscaba reflectores, solo un lugar donde jugar, donde sentirse útil. Su presencia en el equipo fue vista como símbolo de resistencia, de alguien que a pesar de los golpes, no se rinde. Muchos ya lo habían descartado, pero él estaba ahí, con dignidad, peleando por lo que amaba, el triste final. Y cuando parecía que finalmente había encontrado cierta paz, llegó el golpe más brutal de todos. El 13 de septiembre de 2024, Atlante jugaba contra Dorados en un partido más de la Liga de Expansión. Un encuentro de rutina, uno de esos que suelen pasar sin ruido. Pero en el ocaso del primer tiempo, todo cambió. Cristian Bermúdez recibió la pelota por la banda, levantó la cabeza para avanzar, y entonces llegó la barrida. Luis Ruiz Bustillos, defensor de Dorados, lo embistió con una entrada fuera de lugar, violenta, sin medir consecuencias. El grito del Hobbit retumbó en todo el estadio. La escena fue desgarradora. Fractura de tibia y peroné. Una lesión que no solo duele, que no solo te rompe el hueso, te rompe el alma. A sus 37 años, esa patada sonaba a sentencia. Los paramédicos corrieron, sus compañeros se tomaban la cabeza. El árbitro sacó la roja sin dudar, pero el daño ya estaba hecho. Cristian salía en camilla, con lágrimas en los ojos, mientras Atlante goleaba 4-0, un triunfo empañado por la tragedia. Lo más indignante fue enterarse después de que Ruiz Bustillos ya había lesionado gravemente a otro jugador semanas antes. 2 fracturas en menos de un mes. Las redes ardieron. Hinchas, periodistas y colegas pedían sanción ejemplar. Atlante exigía que no volviera a jugar hasta que el Hobbit se recuperara. Pero en medio de la bronca colectiva, Cristian dio una lección de humanidad. En entrevistas posteriores, contó que se reencontró con Ruiz. El joven le pidió perdón una y otra vez. Y el Hobbit, con una calma que solo da haber tocado fondo tantas veces, lo perdonó. Nunca tuve odio hacia él, dijo, y con eso cerró una herida que para muchos era imperdonable. Fue operado de urgencia. Los médicos hablaron de una recuperación larga, con pronóstico reservado. Algunos decían que podía volver, otros lo daban por retirado. Él, fiel a su esencia, prometió luchar, pero la verdad es que su carrera quedó congelada, flotando entre el adiós definitivo y el milagro de una última resurrección. Hoy, su destino está en pausa. No hay partidos, no hay entrenamientos, solo silencio, rehabilitación y una pregunta que nadie puede responder con certeza. ¿Volverá alguna vez a jugar profesionalmente? Puede que sí, puede que no, pero lo que nadie puede negar es que Cristian Bermúdez vivió una historia que merece ser contada, porque su legado no está en los títulos, ni en los contratos millonarios, está en su terquedad para no rendirse, en su humanidad para perdonar, en su capacidad de levantarse cuando ya nadie lo esperaba. Su último partido pudo haber sido una goleada sin gloria y una camilla, pero su historia, esa va a quedar, porque el Hobbit no fue solo un futbolista, fue y sigue siendo un símbolo de lucha con el corazón roto y las botas bien puestas. Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de André Gignac, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder.
en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida. Y ahora, te pregunto a ti, ¿crees que el Hobbit Bermúdez aún está a tiempo de recuperar su nivel? Podemos decir que la vida de un futbolista de élite está llena de triunfos, pero también de caídas. Lo verdaderamente importante es ser perseverante y tener metas claras, tal como es el caso de Carlos Vela, quien tuvo que superar innumerables obstáculos para llegar a la cima. Si te interesa conocer esa historia inspiradora, te la dejo por aquí. No te la puedes perder, en la cual repasamos tanto su carrera futbolística como su vida privada muy entretenida.